La Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, es una institución viva, influyente. La gestión de sus estamentos no se queda en sus aulas, se dirige a la sociedad. Son obras, publicaciones, conocimientos, investigaciones, que les relatamos enseguida a través de Diálogos Universitarios. Espacio que destaca los hechos, avances y trabajos de la Andina. Con ustedes, Diálogos Universitarios. Muchas gracias por estar en compañía de Voz Andina Internacional, la emisora de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Este es un episodio más del segmento Diálogos Universitarios. Trata de llevarles a ustedes información sobre lo que se constituirá como el tercer encuentro de educación superior en derechos humanos y de la naturaleza, conflictos sociales, memoria de las violencias y alternativas para la paz. Este encuentro está impulsado por varias universidades ecuatorianas, a cuyos representantes tenemos el gusto de presentarles esta tarde. Se encuentra con nosotros Gustavo Silva, quien es director del Centro de Transparencia y Derechos Humanos de la Universidad Internacional del Ecuador. Asimismo está en nuestra cabina virtual Cristian Paula, director del Instituto de Investigación en Igualdad de Género y Derechos INIGED de la Universidad Central del Ecuador. Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde. Quisiera empezar con Gustavo para que nos dé un contexto válido sobre cómo se desarrolla este año el tercer encuentro de la educación superior en derechos humanos y de la naturaleza. Bienvenidos ambos y la palabra la tiene inicialmente Gustavo Silva. Bien, muchísimas gracias, Ramiro, por el espacio. Bueno, respondiendo a la pregunta, el tercer encuentro de educación superior en derechos humanos y de la naturaleza, no es una cuestión nueva. Bueno, hay dos antecedentes, un primer evento y un segundo evento, que sigue la misma línea. Se trata de la preocupación de las universidades, particularmente quienes impulsaron el acuerdo que motiva este encuentro, es la Universidad Andina y la Universidad Central. Esas dos universidades preocupadas por la educación en derechos humanos y la transversalidad de los derechos humanos en la formación de las y los estudiantes, pues han sido quienes motivaron la adhesión de otras universidades, entre ellas la Universidad Internacional del Ecuador. Y en ese sentido, todo este grupo de universidades, pues seguimos la línea trazada por la Universidad Andina y por la Universidad Central en la búsqueda de metodologías y formas que permitan acercar al estudiantado a los derechos humanos y a una formación precisamente en esa materia que sea, repito e insisto, transversal a la cosmovisión de la sociedad, a la cosmovisión también, si cabe el término, de la profesionalización de cada una de las ciencias del conocimiento. Entonces, la convocatoria tiene esa inspiración, esa motivación y los objetivos, digamos, generalísimos que he trazado en esta primera parte. Igual le quisiera solicitar a Cristian que nos dé su criterio, su visión sobre lo que va a constituir este encuentro y tal vez con un poco de énfasis respecto al epígrafe, se puede decir que le han puesto, que hace referencia a la conflictividad social, entiendo el esquema que ha vivido el país en los últimos tiempos, y la paz, ¿no? Cristian, por favor. Sí, Ramiro, un poco resaltar de lo que mencionaba Gustavo, la idea de la central y de la andina es nacionalizar el Programa Mundial de Educación en Derechos Humanos del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y de la UNESCO, con esa necesidad de transversalizar el enfoque de derechos humanos y de la naturaleza en los 4 énfasis de la educación superior, en academia, investigación, vínculo y convivencia.
Y justamente a propósito de eso, en el año 2020 firmamos este acuerdo donde se adhirieron 10 universidades más, somos alrededor de 12 universidades que somos parte. En el primer año lo que hicimos fue un diagnóstico general de cómo estamos en educación superior y derechos humanos en estos 4 ámbitos. En el segundo trabajamos más los temas de igualdad y los temas de derechos de la naturaleza en la educación superior. Y este año lo vamos a enfocar desde el tema del análisis de la y la construcción de la paz, justamente por las coyunturas que se están dando y la necesidad de que los diálogos universitarios reflexionemos de esta realidad social y la idea de este tercer encuentro es que podamos hablar y que podamos reflexionar sobre cuál es el rol de la academia en las formas diversas de la violencia, en una violencia extremadamente radicalizada por razones étnico-raciales que se pudo evidenciar en las manifestaciones de junio y en las de octubre del año 2019 también, y cómo esa conflictividad también tiene otras características en el acceso a derechos económicos, sociales y culturales. Y luego, cómo nos reflexionamos desde la academia en los procesos post-violencia o en la construcción de la paz a partir de una situación de transición, es decir, cómo pasamos de una época de violencia a un proceso de paz que justamente trata esa reflexión a partir de la justicia transicional, de pensarnos en verdad, memoria, justicia, reparación, no solo desde el ámbito jurídico, sino desde la reflexión académica, desde el movimiento social, y cómo la academia también puede movilizar y ser un espacio en el cual estas temáticas tienen que ser abordadas, porque lamentablemente en nuestro país estos temas en bien y en mal no están. ¿Por qué en bien y en mal? En otros países, por ejemplo, como en Centroamérica o en el Cono Sur, que han pasado procesos de conflictos armados internos o de procesos de dictadura, la reflexión de la justicia transicional y de las violencias al interior del Estado están presentes de la academia y de la sociedad, justamente como memoria de esa conflictividad. En nuestro país, como no vivimos una dictadura, digamos, de esa envergadura como el Cono Sur, aunque pasamos violencias de Estado, y eso da cuenta la informe de la Comisión de la Verdad del año 2010, los procesos de violencia estatal desde el 83 hasta el 2008, y luego la Comisión de la Verdad del paro de octubre del 2019, ¿qué nos tiene que llamar la atención a las universidades de pensarnos en los conflictos, en las bases de la violencia, en la violencia estructural, pero también en la construcción de la paz positiva y de la paz negativa, que significa romper o parar con las hostilidades, pero también generar medidas para la no provocación de estas hostilidades y para que se generen mecanismos de diálogo y de construcción de espacios armónicos. Y ese es el énfasis de este año particularmente. Muy bien y muy claro. Quisiera ver si Gustavo Silva nos puede hacer un añadido, un comentario, más reflexiones sobre estos tópicos que va a tener el encuentro, que son los ejes sobre los cuales se va a discutir, ¿no? Claro, bueno, yo quisiera hacer énfasis también en algo que se ha discutido dentro de quienes estamos convocando a este tercer encuentro, y es buscar la manera, como ya lo dijo Cristian, de acercar a las universidades a la comunidad y poder transmitir conocimientos desde las universidades hacia la comunidad, pero también desde la comunidad hacia las universidades. Es decir, que no estemos separados como si se tratasen de esferas que eventualmente se encuentran por motivos específicos, sino entrelazar aquellos lazos que permiten forjar, digamos, pensamiento dentro de, como dijo Cristian, una cultura de paz positiva. En esa línea, me parece importante resaltar que el encuentro busca también tratar de desmantelar o desarmar aquellos discursos, digamos, neopopulistas e inclusive neofascistas que han cobrado cierta popularidad en los últimos años, ¿no? Entonces,
hay discursos contra la población LGBTIQ+, contra las mujeres, contra las libertades, discursos que cada vez parece que están ganando cierto terreno y que es necesario que desde la comunidad y desde la academia pongamos el dedo sobre la llaga y reflexionemos, no solamente de manera política, sino también de una manera técnica a través del uso de ciencias como la historia, la antropología, la sociología, el derecho, por supuesto. Entonces, esta interdisciplinaridad es la que nos permite también pues, ir identificando cuáles son precisamente los puntos en donde nosotros como comunidad debemos poner atención y debemos preocuparnos para mantener o ir avanzando, caminando hacia una sociedad más armónica con mayores libertades, mayores derechos, mayores garantías y pues básicamente consolidando esta diversidad y esta pluralidad que nos caracteriza, al menos a nosotros los latinoamericanos. Y entonces a mí me parece que es bastante bueno que dentro de los ponentes hayan personas de distintas latitudes y eso abona muchísimo a la cosmovisión de nuestros territorios latinoamericanos. Así es, Cristian. Vamos ahora a algunos detalles ya más específicos de este encuentro. Se va a realizar en diciembre, fechas, la agenda y cómo pueden inscribirse, seguir las personas que estén interesadas. Sí, el evento va a constar o se va a desarrollar en 3 días. Poco contarles que el primer día, la inauguración será en la Universidad Central, el segundo día será en la Andina y el tercer día es un evento un poco más privado entre las universidades que ratificamos el acuerdo para hacer una evaluación o plantearnos algún trabajo concentrado, pero el evento abierto al público va a ser los días 8 y 9 de diciembre. Justamente siempre estas jornadas se enmarcan en el Día Internacional de los Derechos Humanos, ¿no? Por eso es el 8 y el 9 de diciembre las fechas que los desarrollamos en el marco de esta conmemoración mundial. Y el día 8 hablaremos de las conflictividades, básicamente de las violencias, todas estas formas de violencia que existen, y el día viernes más bien la construcción de la paz y las reflexiones de cómo se desmontan estos discursos violentos, ¿no? Entonces esa va a ser la tónica de los ejes de los 2 días, que están previstos los 2 días tener conferencias centrales, pero además de tener conferencias centrales de personas de alto nivel y que conocen de las problemáticas, también está abierto un espacio para que las personas que estén interesadas o que tengan trabajos o experiencias sobre las temáticas que se plantean puedan mandar ponencias, ¿no? Y es así que justamente en la página de la Universidad Andina hay un subsitio del encuentro donde está toda la memoria histórica de estos 2 años y la programación de este año, donde las personas pueden acceder para mandar sus propuestas de ponencia. Entonces, estas propuestas de ponencia son unas propuestas bastante sintéticas que les estamos pidiendo. El comité evaluador analizar esas propuestas, se contestará y se aprobará las propuestas de ponencia para ser desarrolladas el 8 y 9 de diciembre, ya solicitándoles el trabajo más ampliado. Pero eso es un poco la metodología. Igual en la página web están las mesas, los ejes, los temas que están abiertos, pero justamente se enmarcan en esta gran reflexión académica de prevención de violencias y construcción de la paz. Muy bien, sí, bueno, permíteme dar la dirección web de la Universidad Andina, que es www.uasb.edu.es. En efecto, hay un subsitio que está promocionando y dando información más ampliada sobre este encuentro y que entiendo cada universidad también lo hará a su manera, ¿no? Mencionó ya a Cristian las ponencias. Este es un capítulo muy importante sobre el cual quisiera que Gustavo también se refiera y que nos dé ya fechas concretas porque estamos a poco tiempo para que
los interesados puedan ya enviar resúmenes de esas ponencias. Así que, Gustavo, infórmenos. El micrófono. Muchas gracias. Sí, Gracias. bueno, vale la pena resaltar algo que había dicho hace un momento. La riqueza de este tercer encuentro además radica en su carácter participativo. Entonces, no solamente, como dijo Cristian, hay ponentes de primer nivel que dominan las materias que se van a discutir, sino que se ha abierto el espacio para que la gente pueda presentar propuestas y pueda también intervenir con sus ponencias. Eso democratiza y abre la participación hacia la comunidad, no solamente académica, hacia la comunidad en general. Entonces, las ponencias pueden enviarlas hasta el día 8 de noviembre, pero no tienen que enviar la ponencia entera, tienen que enviar un resumen, un abstract. Una vez que sea recibido ese abstract hasta el día 8 de noviembre, al correo cd@uid.edu.es, ahí es la dirección electrónica donde se van a recibir los abstracts y luego las ponencias. Pues una vez recibidos los abstracts o resúmenes, se revisará por parte del comité académico y luego las que cumplan con mayor rigor o con cierto grado de interés para la temática, pues serán seleccionadas para que sean presentadas en el evento. Otra cosa que me parece necesaria resaltar es que las ponencias, una vez que las recibamos ya completas, después van a ser trabajadas de tal suerte que puedan publicarse en un texto en honor a Elsie Monge. Aquí quiero Muy aprovechar bien. también el espacio para indicar que no solamente el encuentro va a versar sobre las temáticas planteadas, sino también se va a aprovechar el espacio para rendirle un homenaje pues a Elsie Monge por su trayectoria. Entonces, este libro, que también es conmemorativo a la trayectoria de Elsie, pues suma los esfuerzos académicos y participativos de la sociedad para dejar sentadas las bases de una memoria, digamos, escrita, presentada en forma de texto. Qué importante lo que nos señalan respecto al desarrollo de este tercer encuentro de educación superior en derechos humanos y de la naturaleza. A ver, Cristian, usted mencionó que va a haber conferencias centrales y claro, ponentes principales, ¿no? ¿Nos puede resumir algo de quiénes van a llevar estas conferencias principales? Sí, bueno, hay ponentes que están confirmados. Por ejemplo, tenemos a Sibel Martínez, que fue una de las comisionadas de la Comisión de la Verdad del Paro de octubre del año 2019. También tenemos a, permítame, estoy Claro que justamente, sí, cómo no. porque como son algunas personas, no les tengo a todas en la mente. Ahí, Gustavo, que no sé si te recuerdas todas las personas que estaban o algunas de las que están confirmadas. Sí, claro. Bueno, cada eje tiene ya ponentes confirmados. Entonces, por ejemplo, en la mesa que es relativa a extracción y derechos de la naturaleza, nos va a acompañar Esperanza Martínez, también nos acompaña Alberto Acosta, lo cual pues da cuenta de la importancia y la experticia de estas personas que, recordemos, en materia de derechos de la naturaleza, el Ecuador es uno de los países pioneros y sin duda Esperanza Martínez y Alberto Acosta son quienes han liderado ese camino. Luego también tenemos la confirmación en la mesa que trata sobre expresiones y reacciones frente a las injusticias. En cuanto a derecho a la protesta, nos acompañará Roberto Gargarella, también está confirmado, eh, digamos, un catedrático y profesor de primer nivel que además es muy cercano a la lucha social. En cuanto a violencia estatal, nos va a acompañar el profesor Pablo Espina, de igual manera, de primer nivel. También luego en la mesa que trata sobre memoria y reparación integral, nos acompañará
Cristian Paula, que está aquí con nosotros y que sin duda es un referente en cuanto a memoria y reparación, sin lugar a dudas. Estamos esperando algunas confirmaciones importantes, ya se han hecho las gestiones primarias y tenemos, digamos, la intención clara de asistencia de algunos ponentes, pero vale la pena mencionar que ha sido invitada y la intención está ahí de que haga presencia Francia Márquez, la actual vicepresidenta de Colombia, para que hable sobre la conflictividad social, el racismo, la cultura de paz. Luego también en esa tónica de cultura de paz nos acompañará Carlos Reyes y también sobre la Comisión de la Verdad va a estar junto a nosotros Marco Romero. Entonces, yo creo que, bueno, no hace falta presentar mucho a estas personas porque sus nombres y sus trayectorias ya dicen mucho. Se me está quedando, bueno, Sibel Martínez ya fue mencionada por Cristian, entonces me parece que ya he hecho una presentación de todos quienes han confirmado y que enriquecen el evento. Muy sólido se ve el esquema de las ponencias, desde luego. Está invitada, indicabas, la vicepresidenta de Colombia. ¿Ha confirmado ya? Bueno, informalmente tenemos la palabra de que tiene una intención seria de estar acá. Ah, qué Se están bueno, haciendo magnífico. algunas gestiones de carácter formal, porque claro, dado que es una máxima autoridad en Colombia, entonces hay que hacer algunas gestiones vía Cancillería, que bueno, estamos justamente en eso y que esperamos que rindan los frutos esperados. Ajá. Cristian, vuelvo con usted. ¿Cómo va a ser la conexión en este encuentro de lo que es el tema del Congreso, ¿no? Los derechos humanos y la naturaleza. ¿Cómo se va a tratar este tema? Sí, justo Era global, ¿no? ese ha sido el espíritu del acuerdo y del encuentro desde el año 2020, porque justamente el Ecuador tiene esa idea en nuestra constitución de incorporar a los derechos de la naturaleza como un eje central en la garantía y protección de los derechos, también no solo de los derechos humanos. Y la idea de esa vincularidad, al menos en el proceso de este encuentro, es pensarnos también cómo se han generado conflictos entre personas o en comunidades a propósito de la defensa de los derechos de la naturaleza. Y cómo eso también puede o generar o está generando conflictividad interna o conflictividad internacional respecto al uso y el goce de los recursos, pero también cómo se están generando mecanismos de protección y defensa de la naturaleza como sujeto de derechos, ¿no? Que es un ámbito diferente que no es el habitual en la teoría de los derechos humanos, sino más bien que es un desarrollo que viene apuntalando Bolivia, Ecuador y Nueva Zelanda en los últimos tiempos y algunos otros países, pero esa es la idea de pensarnos en los conflictos o en la conflictividad, no solo entre seres humanos, sino también a propósito de otros movilizadores de esos conflictos que pueden generarse y que tienen otras lógicas que no necesariamente responden a, por ejemplo, a conflictos armados de primera generación, en conflictos armados internos, tal vez con una idea de subversión o beligerancia de grupos armados internos, sino que ahora hay conflictividades sociales que tienen otras características por la coyuntura de los tiempos, y eso es lo que animamos a la reflexión en este encuentro. Bien, además de las universidades convocantes, la UIDE, la Central y la propia UASB, hay un buen grupo de universidades que están apoyando, que han participado en encuentros anteriores, lo que demuestra un interés universitario, digo yo, un interés universitario para estar en la línea del estudio, vigilancia, investigación de los derechos humanos, de la violencia y sobre todo de enrumbarse hacia la paz, ¿no? ¿Está creciendo este ambiente académico sobre estos temas? Les pregunto a los dos. Quisiera que Gustavo iniciara.
Sí, a ver, como inicié mencionando, esta fue una iniciativa de la Universidad Andina y la Universidad Central. Y después de esto, pues nos hemos ido adhiriendo algunas universidades al punto que a la fecha somos 13 universidades contando con las dos de la iniciativa. Entonces, lo que a mí me parece remarcable es que hay universidades de la sierra, pero también hay universidades de la costa. Inclusive hay una que, me parece que hay una que está ubicada en la Amazonía. De todas maneras, eso demuestra el interés diversificado y descentralizado por trabajar estos asuntos, que eso es algo también muy importante. Hay que conectar y también sacar algunas cosas de la metrópoli, de Quito, ¿no es cierto? Y que otras universidades, otros actores, otras actoras puedan también ejercer liderazgos a nivel nacional, no solamente a nivel local. Entonces, esta ha sido una cierta lógica en la que se ha venido trabajando. Hay interés de otras universidades en seguirse adhiriendo y por eso justamente el taller que va a ser el último día del evento, es decir, el día 10, vamos a hacer la revisión de estas intenciones y también a marcar, pues, algunas pautas posiblemente para la agenda que tengamos las universidades que estamos dentro del acuerdo para ejecutar las metodologías que nos planteemos y las metas, objetivos que se vayan trazando ese día del taller. Claro, haremos una revisión metodológica de cómo se ha aplicado y después de cómo vamos a aplicar lo que viene hacia el futuro. Entonces, la respuesta es sí. Sí hay interés de seguir aumentando el interés de, bueno, de seguirse adhiriendo, para ser más preciso. A Cristian también la misma pregunta. ¿Cómo mira usted el crecimiento que ha habido respecto a las expectativas que tiene la academia sobre el tema de derechos humanos, ¿no? Miren, estoy hablando con dos representantes de institutos, entidades universitarias que hace unos años no existían, ¿no? Y eso es como una marca. ¿Es así, Cristian? Desde el tema legal, solo portándonos formalistas, por ejemplo, el artículo 5 del Reglamento de Régimen Académico aprobado por el CES en julio del 2022 obliga a las universidades a la transversalización del enfoque de derechos humanos y los enfoques de igualdad en los 4 elementos esenciales de la academia. En el tema académico, es decir, en las clases, en docencia, en investigación, en vínculo y en la convivencia. Entonces, formalmente las universidades deberían estar preocupadas por pensarse en la transversalidad del enfoque de derechos humanos, de la naturaleza y de igualdad en todas las actividades que corresponden a las funciones esenciales de la universidad, solamente por cumplir el estándar de la educación superior nacional, pero eso también está en la Constitución. Entonces, formalmente deberían todas las universidades tener este interés, pero no necesariamente hemos tenido una cultura académica de hacer estos enlaces, ¿no? Y más bien han sido experiencias de universidades, por ejemplo, como la Universidad Católica con el Centro de Derechos Humanos o la Universidad Andina con el Programa Andino de Derechos Humanos, que tienen un largo recorrido de trabajo y de experiencia en la articulación de derechos humanos en la academia, que nos han dado línea y nos han dado inspiración para nuevos centros, ¿no? Y ahí nace el INIGE del Instituto de Igualdad, Género y Derechos de la Central, y el Centro de en la Central nace en el 2017, y el Centro de Transparencia y Derechos Humanos de la UID, si no estoy mal, Gustavo, ahí me corriges, creo que nació en el año 2020. En el año 2020, sí. Pero justamente es esta necesidad de humanizar a la academia, de no generar profesionales academicistas y tecnicistas que no sientan y no reflexionen las necesidades sociales y que no piensen que sus aportes académicos no tienen un impacto en el ejercicio de derechos humanos de las personas. Porque, por ejemplo, si alguien está estudiando medicina, está promoviendo el ejercicio del derecho a la salud de una persona.
Si alguien está estudiando pedagogía o educación, está promoviendo, va a promover o ayudar a el ejercicio del derecho a la educación de alguien más, de la sociedad. Entonces, ese es el cambio de lógica que queremos construir en la Academia Ecuatoriana a partir de estos encuentros, y esperamos que estos espacios sirvan para esta reflexión y esta construcción técnica, metodológica y filosófica dentro de las universidades, y no solo por cumplir el artículo 5 del reglamento de régimen académico del CES. Bien, vamos ya a ir cerrando este diálogo. Quisiera pedirles una invitación, una convocatoria a los interesados, tanto para el sector de ponencias, cuanto ya para la asistencia y seguimiento del encuentro en el mes de diciembre. Gustavo, su invitación. Muchísimas gracias, Ramiro. Quiero aprovechar unos segundos para seguir enfatizando la importancia del evento. Últimamente estamos escuchando con mayor frecuencia estas frases del tipo: los derechos humanos son para humanos derechos, o ¿dónde están los derechos humanos de la gente de bien? O solo hay derechos humanos para los delincuentes. Este tipo de discursos son muy peligrosos. Y esta clase de eventos son los que van a desmantelar esas lógicas. Y lo que decía Cristian es muy importante. Formar profesionales en las áreas técnicas, en la medicina, matemáticos, ingenieros, ingenieras, abogados, abogadas, que todos y todas puedan acercarse, humanizarse, acercarse a la comunidad, acercarse a los derechos humanos, es vital. Es vital para que no, digamos, se repitan los horrores de la violencia y de la tragedia, que de eso tenemos un montón de experiencia a nivel mundial. Ahora sí, lo que me ha pedido Ramiro, quiero volver a hacer énfasis en la cuestión de las ponencias. La convocatoria a ponencias es abierta. Eso quiere decir que cualquier persona que tenga interés puede presentar una propuesta. Los resúmenes deben ser de 400 palabras y se van a receptar hasta el día 8 de noviembre de 2022. Luego, una vez receptadas, el comité organizador y el comité académico, digamos, va a analizarlas, y el día 11 de noviembre enviará una respuesta de aceptación o de negativa a esa propuesta. Y finalmente, las ponencias ya completas deberán ser entregadas deberán ser presentadas el 8 y el 9 de diciembre y entregadas en su integralidad el día 22 de diciembre del 2022. La ponencia en su integralidad debe tener o debe contar con una extensión de entre 4,000 a 5,000 palabras. Eso en cuanto a las ponencias. Y enfatizar también, esto me parece que no se ha dicho, que el evento es gratuito, lo que quiere decir que no hay impedimentos para que todas y todos participen, se integren y reflexionen sobre lo que se ha planteado en este encuentro. Bien, muchísimas gracias, Gustavo. Cristian, Paula, por favor, su reflexión final y sus invitaciones. Sí, muchas gracias, Ramiro, y en seguimiento de lo que decía Gustavo, invitación amplia, donde en el tema de las ponencias, las personas que tengan ese deseo de participar en el espacio de ponencia tienen esa posibilidad de enviar esos resúmenes, pero también las personas que no necesariamente quieran participar como ponentes pueden inscribirse, pueden participar, se emitirán certificados de participación si se cumple el 80% de las asistencias a los eventos. Es un evento gratuito, los certificados no van a costar, el ingreso no va a costar, porque justamente lo que pretendemos es abrir la academia a una reflexión horizontal de derechos humanos y sobre todo de pensarnos la conflictividad y la violencia desde otros enfoques, no necesariamente unos enfoques persecutorios, ¿no? Sino más bien de desmontar violencias y construir una paz que pueda permitirnos a través de la academia generar mayores reflexiones en la sociedad. Así que la invitación está abierta para que las personas vayan al subsitio, se registren, insisto,
pueden participar como asistentes, no necesariamente como ponentes. Así que esta invitación es abierta y esperamos que haya esa respuesta por parte de las personas en general de la sociedad. Y esa es la apertura de nuestras universidades a este trabajo mancomunado. Muy bien. Gracias a Cristian Paula, director del Instituto de Investigación en Igualdad de Género y Derechos INIGED de la Universidad Central, así como a Gustavo Silva, director del Centro de Transparencia y Derechos Humanos de la UIDE. Será hasta una próxima oportunidad. Y agradecemos también a toda la audiencia de Voz Andina Internacional por acompañarnos en este segmento de Diálogos Universitarios. Hasta pronto, muchas gracias. Voz Andina Internacional presentó Diálogos Universitarios, la gestión de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, en las voces de sus representantes. La universidad no se queda en sus aulas, se dirige a la sociedad. Diálogos Universitarios. Sus obras, publicaciones, conocimientos, investigaciones, les hemos resaltado en Diálogos Universitarios. Espacio que destaca los hechos, avances y trabajos de la Andina. Hasta la próxima.